Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo esta hermosa figura, que es la figura de Loki de la serie, pero que trae la daga y trae también el tercer acto que se puede iluminar. Yo tengo esta misma figura, pero la que salió en la Wave, donde estaba Sam Wilson, Capitán América, Bucky, Scarlet Witch. Y la pieza buff de esas figuras eran las alas de Sam Wilson, Capitán América. Así que bueno, después les voy a poner el paralelo con la figura que ya tengo de Loki. La diferencia de esta con la otra es que no trae la chaqueta, porque es más de la parte final de la serie. Trae la daga, que es un arma, que la otra figura de Loki no traía ningún arma. Y el tercer acto, que se ilumina. Así que bueno, no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno muchachos, no saben todo lo que he esperado por esta figura, ya que esta figura debería haberme llegado a fines de octubre. Por eso me pasó que me empecé a quedar sin videos, porque venía todo bien programado para que llegaran, pero en la ciudad que vivo es una de las ciudades más aisladas del mundo, si es que no es la más aislada del mundo. Entonces muchas cosas de correo que llegan por fuera, llegan por trenes. Y hubo un problema con las líneas del tren, es que se desmontaron los trenes, quedó la cagada. Entonces todo se atrasó, todo, absolutamente todo. Y por eso no recibí esta figura antes. Así que bueno, vamos a ver la caja más de cerca. La caja en sí, como ya pueden ver, dice las cosas que trae, que son efectos de luz, el tercer acto y la figura. Por el costado vemos una imagen de la figura más de cerca. Por el otro costado una imagen del tercer acto en la mano, que se supone que escala 1:1. Por la parte de arriba también imágenes promocionales. Por la parte de abajo nada. Y por la parte de atrás la imagen del tercer acto, cómo va a ser, que esto está muy interesante, y la figura de Loki. Así que bueno, voy a pasar a abrir esta figura. Bueno muchachos, de esta manera es como viene la figura. Trae un pequeño instructivo. Esto es lo clásico que traen todas las figuras de Marvel Legends, pero que ahora no viene doblado pequeñito. Y de esta manera es como se le pone las pilas para hacerlo funcionar y en distintos idiomas. Y que tiene también un botón ahí. Está bastante bueno que traigan esto porque así uno no experimenta. Bueno, esta es la primera caja que trae, que yo creo que lo más probable es que sea la figura, así que no la voy a sacar aún. Y como pueden ver, ahí está el tercer acto. Entonces tengo que sacar esto de alguna manera. Ah, no. Lo puedo abrir acá abajo y deslizarlo para que salga. Bueno, como pueden ver, viene como en esta caja de plástico de protección. Voy a tratar de sacarle esto. Está muy bueno para que no se dañe el tercer acto y quede protegido. Uf, muchachos, de verdad esto está brutal. Trae como alguna raya, imperfecciones, pero no sé. Yo creo que es el efecto del tercer acto, es así. No es que haya venido al miedo dañado o algo por el estilo, pero se ve muy bien. Bueno, voy a leer un poco las instrucciones y les voy a mostrar cómo vamos a ir abriendo esto. Bueno, por lo que dice las instrucciones, debo posicionarlo de esta manera y esto deslizarlo hacia arriba. Ahí se abrió. Miren la textura que tiene por dentro. Se ve muy bien. De verdad me parece que está muy bien hecho. Me gusta demasiado. Y este vendría siendo la esfera que emite la luz. Ahora tengo que ver cómo la abro. Es que tiene un tornillo. Ok, voy a ir por mi destornillador porque debo sacar ese tornillo. Ok, ya estando fuera. Uy, esto está un poco largo, pero bueno. Cuando yo estaba leyendo las instrucciones ya me había preparado y traje las pilas correspondientes, así que voy a pasar a ponerle las pilas que debiesen ser estas. Una acá. 2000 años más tarde. Ahora sí entró sin problema, no sé por qué no estaba entrando delante. Pero me costó mucho poner esa pila del fondo. Pues viene esta en esta manera. Y una más aquí. Listo. Ahí vendrían estando todas las pilas. Y ahora a cerrar. Ahora, según las instrucciones dice que este es el botón. Y se prende de esta manera. Voy a bajar un poco la intensidad de la luz a ver cómo se ve. Así
que así es como se prende. Y esto debería ir acá adentro. Y esto debemos cerrarlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encajar esa parte ahí. Una eternidad más tarde. Ok, después de luego mucho rato, no estoy seguro de esto. Pero esto tiene que ir de esa manera y esto va puesto de esta manera. Por lo que he estado viendo, no hay otra forma de que encaje. La verdad, no hay absolutamente ninguna otra forma de que encaje y eso sería lo máximo. Queda un poco suelto, a lo mejor por esa misma razón hay que ponerla dentro del protector y cerrarlo. A lo mejor con esa misma razón para que quede así y no sea tan fácil que se salga. Ahora, ¿qué pasa? Este protector hay que cuidarlo demasiado, ya que al ser transparente, cualquier rayo, cualquier cosa, se va a notar demasiado. Pero la verdad es que se ve, pero brutal. O sea, qué mal solamente que no haya traído un control o algo para poder encender y apagar las luces, ya que hacer todo este proceso para apagar y prender esa luz de verdad es tedioso. Y al usar batería tampoco se puede dejar prendido porque las va a agotar. Por mucho que sean luces LED y no sabemos, yo supongo que deben ser luces LED, ya que normalmente es lo que más se ocupa. Pero la verdad, hubiese sido brutal que hubiese tenido un control para las luces. Así no tendríamos necesidad de abrirlo y cerrarlo cada vez que queramos prender y apagarlo, porque el botón queda por dentro. Así que bueno, este ha sido el tercer acto. Ahora voy a pasar a la figura. Bueno, y ahora lo que nos convoca, que normalmente venimos por esto, es a la figura. Odio estas cajas de cartón que ponen así, pero lo entiendo porque trae la otra presentación que está bastante buena, ya que es un conjunto completo. Pero esta figura ya viene con el empaquetado de cartón. O sea, así es como viene la figura. La verdad es que nada del otro mundo. Mejor voy a pasar a sacar la figura. Bueno, y ya teniendo la figura por fuera, la verdad es que se ve bastante bien. Tiene muy buenos detalles. Ahí se le puede poner la espada, que eso está muy bien. Vamos a ver si se puede hacer o no. Mejor voy a ir directamente a las articulaciones para que podamos ver la comparación con la otra figura. En la cabeza giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Tiene buena articulación de cabeza. En los hombros giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae articulación de bíceps, que esto es buenísimo. Y trae este punto de articulación de codo que a mí no me gusta para nada, que es la que yo expliqué ayer. O sea, solamente le va a llegar el brazo hasta ahí. No se puede articular más que eso. Y eso está malísimo. Aparte de que gira sobre su base, pero a nadie le interesa. En la articulación de la muñeca, giran 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. ¿Se dan cuenta como algunas partes ahora la están haciendo como media gomosa? Miren cómo se mueven los dedos y vuelven a su posición. Pero se mueven con mucha facilidad, no como antes que les costaba un poco más. En el pecho, tiene articulación hacia arriba, que son lo máximo. Y hacia abajo. No tiene buena articulación de pecho para nada. En la articulación de las piernas, eso es lo máximo que puede subir. Trae punto de articulación de muslo, que giran 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla a la vista. O sea, ni siquiera se gastaron en sacar un tipo de pierna distinto para esta nueva generación de la figura. Y eso lo podría haber ayudado mucho. Y esta tradicional articulación del pie, que cuesta un poco girarla en 360 grados, ya que se gira el tobillo también, que gira sobre su base, y hacia arriba y hacia abajo. Nada del otro mundo, pero está bastante bien. Algo que no me gustó para nada ha sido la articulación del codo, y la del pecho esperaba una mejor articulación. Sobre todo esta figura que trae un arma se puede poner más en poses de ataque, entonces ahí le falla un poco la articulación. En cuanto a los accesorios, esto es lo que trae, que es una espada o daga. Creo que era una espada. Yo no sé por qué tengo la sensación que él tenía 2 espadas, no una, pero bueno, puede que sea mi sensación, voy a tener que revisar la serie. Y la espada con el efecto va puesto de esta manera, nada del otro mundo, es algo muy normal. No sé cuántas vueltas podría dar o algo así, pero bueno, de esa manera es como se pone. Como podemos ver, la daga se puede poner acá atrás, que eso está buenísimo, porque se le ve bien. Y también se le puede poner la mano de esta manera, que es una posición más de ataque o relacionado a emblandir la espada, pero la verdad no lo puede ocupar bien porque tiene muy mala articulación de brazos. Entonces la verdad es que la figura está buena,
me parece bien, pero no es nada del otro mundo. Más que nada yo compré esto por el tercer acto, porque tampoco estaba esperando mucho de esta figura, pero sí quería a Loki con su arma, ya que tengo a Sylvie con el arma. Entonces quería poner a los dos con sus armas. A simple vista aquí podemos ver a los dos Lokis, al que yo ya tenía y al nuevo. Como pueden ver, el color de pantalón es un poco distinto. El antiguo tenía zapatos negros, este los tiene café, pero son prácticamente los mismos zapatos. La camisa, este es como celeste, petróleo, y este es blanca, totalmente blanca. No me acuerdo cuál es la más indicada en relación a la serie, pero yo creo que tiene que ser la blanca. No recuerdo mucho que sea tan azulada. Por el costado se ven de esa manera. Por la parte de atrás, este dice Variant. Este trae el soporte para poder poner la espada. Por el otro costado igual. Algo que me parece extraño es que la cara de la derecha del nuevo se parece mucho a Loki y el de la izquierda no se parece tanto. Se nota que son moldes distintos porque el pelo son totalmente distintos. No sé por qué me da la sensación que este Loki es como más parecido al Loki de Thor Ragnarok o de la 1, no sé. Ese pelo largo, una melena distinta. El antiguo es como que le faltara un poco de pelo, pero no lo sé. Bueno, muchachos, y ahí vendrían estando estas tres figuras, que la del medio es la figura nueva que acabamos de hacer el unboxing. La de la derecha yo ya la tenía. Y la de la izquierda también, que si no mal recuerdo, esas fueron el segundo video de este canal. Ya que el primero yo hice un video de Stan Lee, no sé por qué me dio la sensación y quise partir con ese antes de empezar a hacer cualquier unboxing. Pero estas fueron las segundas figuras de Marvel Legends que empecé a abrir. Y la verdad es que les tengo mucho cariño. Yo creo que me daría mucha pena si tuviese que venderlas o algo por el estilo. No creo que vaya a pasar eso, porque vendería otras figuras antes. Pero no creo que me vaya a deshacer del Loki antiguo. La voy a seguir teniendo ahí con la chaqueta y todo. Pero va a ser muy interesante, que a lo mejor voy a poder hacerles cambios de cara. No sé, voy a ver qué puedo hacer con estos dos Loki. Y a lo mejor en las fotos de Instagram lo vamos a poder apreciar mejor. Bueno, muchachos, ya despidiéndonos del canal, así es como se vendrían viendo las dos figuras. La verdad es que están bastante bien, me parecieron que son muy buenas figuras. Yo las recomiendo 100%. Están un poco caras, pero es algo que uno no lo puede evitar, ya que el tercer acto todos lo van a querer y por eso está un poco cara. Y algo que descubrí es que uno lo prende y después de cierto momento se apaga. No sé si tendrá distintas funciones, que si aprieto el botón más de una vez o si lo dejo apretado va a funcionar más tiempo, no se va a apagar o cosas así. Eso voy a leer bien la instrucción y ver cómo funciona. Pero la verdad me parece bien porque así no gasta tanta batería. Lo único malo es que cada vez que uno lo quiera prender hay que volver a abrir todo el cubo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan con sus amigos, comenten y nos vemos en el próximo video.